Lo que lees en el título no es una metáfora. Esos 100 kilómetros de camiones parados en la frontera de Irán son la autopsia en vivo de un Estado que ha dejado de funcionar. Mientras hablamos, 620.000 unidades de carga están inmóviles, convirtiéndose en chatarra bajo el sol, mientras la comida que transportan se pudre a pocos metros de una población que ya no encuentra pan en las tiendas. El régimen de Teherán, que tanto presume de sus misiles hipersónicos y de su capacidad para amenazar a Occidente, ha cometido el error más estúpido y letal de su historia. En su desesperación por censurar las protestas, apagaron el Internet, y al hacerlo, desconectaron sus propias aduanas, paralizando el corazón económico del país. Esto que está ocurriendo es la prueba brutal de que la soberanía no se defiende con discursos incendiarios ni con desfiles militares. La soberanía se defiende con logística, y hoy Irán nos enseña que cuando la cadena de suministro se rompe, el gobierno, por más autoritario que sea, pierde el control real del territorio. Soy Javier Ortega. Si quieres entender cómo se desmorona una nación cuando la ideología aplasta a la realidad, y porque esto es una advertencia urgente para México, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no venimos a suavizar las noticias, venimos a entender el juego de poder. Empezamos. Lo que estamos viendo en Irán no es una crisis política más, no es una protesta habitual de las que los noticieros olvidan en 48 horas. Lo que está ocurriendo ahora mismo en las fronteras de la República Islámica es la autopsia de un Estado en tiempo real. Si ustedes quieren entender cómo muere una nación, no miren sus palacios de gobierno, no miren sus desfiles militares, y por favor, dejen de escuchar los discursos incendiarios de sus líderes. Si quieren ver la muerte de un sistema, miren sus carreteras. Hoy, mientras hablamos, hay una fila de camiones que se extiende por 100 kilómetros. No es una exageración retórica. Son 100 kilómetros de acero detenido, de motores apagados, de carga pudriéndose bajo el sol. Estamos hablando de un cementerio de metal al aire libre. Los reportes más conservadores, los que intentan no alarmar demasiado a los mercados, hablan de 620.000 unidades de transporte de carga paralizadas. 620.000. Piensen en esa cifra por un segundo. No es un número en una hoja de cálculo. Es el sistema circulatorio de un país de 85 millones de habitantes. Y ese sistema acaba de sufrir un infarto masivo. No se detuvo porque Estados Unidos lanzara un misil a un puente. No se detuvo porque Israel bombardeara una autopista. Se detuvo porque el propio régimen, en un acto de incompetencia criminal y pánico absoluto, decidió dispararse en la cabeza para curar un dolor de muela. Lo que está pasando en Irán es la lección definitiva sobre la soberanía. Ustedes me han escuchado decir 1000 veces que la soberanía no se pide, se ejerce. Bueno, hoy vamos a añadir una cláusula a esa premisa. La soberanía no se come. La soberanía se transporta. Y cuando un gobierno es incapaz de mover un saco de harina del punto A al punto B, ese gobierno ya no existe. Es solo una ficción armada con fusiles, ocupando un territorio que ya no controla. Vamos a los hechos, porque la prensa internacional está demasiado ocupada repitiendo los comunicados oficiales o mostrando videos virales sin contexto. La realidad física es esta. En los pasos fronterizos clave, como Astara en la frontera con Azerbaiyán o Dogarun hacia Afganistán, la situación ha dejado de ser un problema logístico para convertirse en una catástrofe humanitaria. Los conductores no están simplemente esperando un sello en un papel. Llevan semanas viviendo en sus cabinas. Se les ha acabado el combustible para calentarse en las noches frías del desierto. Están cocinando lo poco que tienen al lado de las ruedas de sus camiones, mientras a pocos metros, toneladas de alimentos perecederos se convierten en basura. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué un país que se jacta de tener un programa nuclear avanzado, que presume de drones capaces de alterar el equilibrio en guerras europeas, no puede procesar el paso de un camión de tomates? La respuesta es tan estúpida que duele. El régimen iraní, asustado por las protestas internas, aterrorizado por la posibilidad de que su propia gente se organice a través de las redes sociales, decidió aplicar la solución del tirano manual: apagar Internet. Cortaron la red. Bajaron el interruptor digital para silenciar a la disidencia, para que el mundo no viera los videos de la represión en las calles. Pero en su obsesión por el control policial, los genios de Teherán olvidaron un detalle fundamental. El siglo XXI no funciona con papel y lápiz. Sus aduanas son digitales. Sus sistemas de validación de carga, sus seguros de transporte, sus conexiones bancarias para pagar tasas y aranceles. Todo eso corre por la misma red que ellos mismos asesinaron. Al apagar Internet para cegar a los manifestantes, cegaron al Estado. Los funcionarios de aduanas se quedaron mirando pantallas negras. El sistema que dice, este camión puede pasar, dejó de responder. Y así, en un instante,
La burocracia se convirtió en un muro de concreto. El régimen creyó que estaba garantizando su seguridad, y lo único que logró fue garantizar su colapso económico. Esto es lo que pasa cuando la ideología devora a la gestión. Esto es lo que pasa cuando se pone a fanáticos a cargo de sistemas complejos. Creyeron que podían controlar la economía por decreto, que podían apagar y prender la realidad a su antojo. Y ahora tienen 600.000 camiones parados y una población que empieza a mirar los estantes vacíos con algo más peligroso que el miedo, con hambre. Y aquí es donde entramos en el terreno que realmente nos importa analizar. Porque mientras Teherán se ahoga en su propia incompetencia, en Washington no están disparando, están observando. Lo que estamos viendo es la aplicación más brutal y efectiva de la guerra moderna. Olvídense de los desembarcos de marines. Olvídense de las invasiones costosas que duran 20 años y terminan en retirada. Estados Unidos ha perfeccionado el arte de la estrangulación silenciosa. Washington sabe que no necesita invadir Irán, solo necesita esperar. Las sanciones económicas que llevan años aplicándose ya habían dejado a la flota de transporte iraní en los huesos. No hay repuestos. No hay camiones nuevos. La mayoría de esos vehículos que hoy están parados son viejos, ineficientes y propensos a fallar. Estados Unidos creó las condiciones de fragilidad, preparó el terreno, minó la base económica. Pero el golpe de gracia, el error fatal, lo cometió el propio régimen iraní. Es la victoria perfecta para el poder estadounidense. El enemigo se destruye solo, impulsado por su propia paranoia. Washington solo tiene que asegurarse de que el sistema bancario internacional siga cerrado para ellos, de que el sistema SWIFT siga siendo un arma de exclusión masiva. Porque incluso si mañana el régimen iraní decide volver a aprender Internet, se van a encontrar con otro problema. Nadie quiere hacer negocios con un cadáver logístico. Los transportistas extranjeros no quieren entrar a Irán. ¿Quién arriesgaría un camión de $100.000 y una carga valiosa para entrar en un país donde el gobierno puede apagar la luz en cualquier momento y dejarte atrapado en una frontera durante un mes? Nadie. El riesgo es incalculable, así que el aislamiento se vuelve total. No por un bloqueo naval, sino por el miedo racional del mercado. Y mientras los líderes en Teherán siguen dando discursos sobre la resistencia heroica y la lucha contra el Gran Satán, la realidad en las calles es devastadora. El 85% de los alimentos en Irán se mueve por carretera. No tienen una red ferroviaria capaz de sustituir a los camiones. No tienen transporte fluvial interno significativo. Si los camiones paran, el país para. Los reportes que llegan desde el interior, filtrados a pesar del bloqueo informativo, hablan de panaderías cerrando al mediodía porque no les llega la harina. Hablan de mercados donde las verduras han desaparecido o tienen precios que solo la élite del régimen puede pagar. La inflación de alimentos básicos ha superado el 70% en algunas regiones, y no es porque falte producción en los campos. Los agricultores tienen el producto, pero no pueden moverlo. El flete en el mercado negro se ha disparado un 300%. Solo se mueve lo que paga sobornos astronómicos. Es la logística del hambre. Es la demostración empírica de que puedes tener misiles balísticos y al mismo tiempo ser un estado fallido. De nada te sirve enriquecer uranio si no puedes llevar trigo a las panaderías de la capital. Esa es la contradicción que está matando al régimen. Han invertido miles de millones en proyectar fuerza hacia afuera, en financiar milicias en Líbano, en Yemen, en Siria. Pero han dejado que su propia infraestructura se pudra. Y no crean que esto es un accidente. Es el resultado de décadas de priorizar la seguridad del régimen sobre el bienestar de la nación. Cuando tienes un sistema político que ve a cada ciudadano con un teléfono celular como una amenaza existencial, terminas tomando decisiones como esta. Apagas la red para salvarte tú y condenas a todos los demás. El detalle que casi nadie comenta y que para mí es el más revelador de toda esta tragedia es la situación de los conductores. Estos hombres no son activistas políticos, son trabajadores. Son la sangre que corre por las venas de la economía. Y el régimen los ha tratado como daño colateral. Al dejarlos tirados en las fronteras, sin asistencia, sin información, han convertido a su clase trabajadora más vital en enemigos. Un camionero con su vehículo parado es un hombre que no cobra. Y un hombre que no cobra y que ve cómo su gobierno prefiere la censura a la comida, es un hombre que eventualmente deja de tener miedo. La historia nos enseña que las revoluciones muchas veces no empiezan en las universidades, empiezan cuando la cadena de suministro se rompe, cuando el pan no llega. Irán está caminando por el borde de ese abismo con los ojos vendados. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto con tanto detalle? ¿Por qué debería importarle a un mexicano lo que pasa en una carretera perdida entre Irán y Afganistán?
Porque esto es un espejo incómodo, sucio y brutal en el que México necesita mirarse con urgencia. Vivimos en un país que a menudo se embriaga con su propia retórica. Nos encanta hablar de soberanía nacional, de orgullo, de no ser el patio trasero de nadie. Y está bien. El orgullo nacional es necesario. Pero el orgullo nacional sin capacidad logística es una fantasía infantil. Irán nos está enseñando, a un costo terrible, que la verdadera independencia no se declara en un balcón. Se construye en las aduanas, en los puertos, en los servidores que controlan el flujo de mercancías. México tiene una dependencia tecnológica y logística absoluta. Si mañana, por un conflicto político, por una presión diplomática extrema, nuestros sistemas de aduanas sufrieran un apagón similar, o si nuestros socios comerciales decidieran cerrar la llave digital, ¿cuánto tiempo creen que duraría la comida en la Ciudad de México? ¿Cuántos días aguantarían los supermercados en Monterrey o en Guadalajara? Nos gusta pensar que nuestra geografía nos salva, que por estar pegados a Estados Unidos, somos inmunes al aislamiento. Pero la realidad es que esa integración es también nuestra mayor vulnerabilidad, si no sabemos administrarla. Irán creyó que podía jugar al duro, que podía desafiar las reglas del juego global sin tener la casa en orden. Creyeron que su posición estratégica en el Medio Oriente los hacía intocables. Y miren dónde están hoy, convertidos en un estacionamiento gigante de chatarra y desesperación. El gobierno mexicano, y cualquier gobierno que aspire a ser tomado en serio en el escenario global, tiene que entender que la infraestructura crítica no es un tema técnico aburrido. Es el núcleo de la seguridad nacional. No puedes tener un discurso de confrontación si tus aduanas funcionan con software que no controlas, o si tu capacidad de mover alimentos depende de variables que no dominas. La lección de Irán es que la incompetencia se paga con sangre. Y no siempre es sangre derramada en combate. A veces es la muerte lenta de una economía que se asfixia porque sus dirigentes no entendieron cómo funciona el mundo real. Fíjense en la reacción de Estados Unidos. No hay grandes discursos de la Casa Blanca celebrando el caos en Irán. No hace falta. El silencio de Washington es ensordecedor porque es el silencio de quien sabe que está ganando. Están dejando que el régimen se cocine en su propia salsa. Es la diplomacia del dejar hacer, dejar pasar, pero aplicada a la destrucción. Si el enemigo quiere cometer suicidio, no le quites la pistola. Al contrario, asegúrate de que nadie le ofrezca ayuda. Esta estrategia de asedio pasivo es mucho más peligrosa para países como el nuestro que cualquier amenaza de invasión, porque es invisible, no genera titulares de guerra inminente. Simplemente, un día te despiertas y nada funciona. Tu moneda no vale, tus camiones no arrancan y tus puertos están desiertos. Y el mundo sigue girando sin ti. Irán ha quedado reducido a eso, a un actor que grita mientras se hunde. Y lo trágico es que en su caída arrastra a millones de personas inocentes, que no pidieron esa guerra, que no pidieron ese aislamiento, y que ahora tienen que ver cómo sus vidas se desmoronan, porque un burócrata en Teherán tuvo miedo de un hashtag en Twitter. Hay una imagen que no me saco de la cabeza mientras investigaba esto. Es la imagen de los conductores iraníes en la frontera con Pakistán, tirando la carga de tomates y frutas al suelo porque ya no sirve. Esas montañas de comida, pudriéndose en el desierto, son el monumento perfecto a la gestión del régimen. Es la evidencia física de que el sistema ha fallado. Y quiero ser muy claro con esto. No se trata de defender a Washington. Se trata de entender la realidad del poder. Estados Unidos juega sucio, sí. Utiliza su dominio del sistema financiero como un arma de guerra, sí. Pero es responsabilidad de cada nación blindarse contra eso. Es responsabilidad de cada líder saber hasta dónde puede estirar la cuerda antes de que se rompa en el cuello de su propia gente. Irán estiró la cuerda demasiado y no se preparó. Se gastaron el dinero en influencia regional y descuidaron las venas abiertas de su propia economía. Ahora, el cuerpo está gangrenado. Para México, la advertencia está escrita con letras de neón. No podemos permitirnos el lujo de la incompetencia. No podemos permitirnos tener aduanas corruptas, ineficientes o tecnológicamente obsoletas. No podemos permitirnos que nuestras carreteras sean tierra de nadie, controladas por el crimen o bloqueadas por conflictos sociales eternos. Porque cada vez que un camión se detiene en México, nos volvemos un poco más débiles, un poco más vulnerables a la presión externa. Si queremos defender a México, si queremos que este país se explique por sí mismo y no tenga que pedir permiso, tenemos que empezar por lo básico. Que las cosas funcionen, que la comida llegue, que la energía fluya, que los datos corran. Parece simple, parece poco heroico, pero ahí es donde se gana o se pierde la soberanía.
Lo que vemos en Irán es el futuro de cualquier nación que olvida esta verdad. Es un aviso brutal. Un país puede sobrevivir a una guerra, puede sobrevivir a un desastre natural, pero no puede sobrevivir a la parálisis total de su logística. El régimen de los ayatolás pensó que podía vivir de la fe y la fuerza. La realidad les ha demostrado que se necesita diésel y ancho de banda. Y al fallar en eso, han condenado a su revolución a morir no por un golpe de Estado, sino por inanición. Miren bien esas filas de camiones. Miren bien ese horizonte de metal oxidado, porque ahí está la verdad desnuda de la geopolítica. Todo lo demás, los discursos, las banderas, los himnos, es solo ruido. La realidad es un camión que se mueve y hoy Irán está detenido. No dejen que nadie les venda la idea de que esto es culpa exclusiva de un enemigo externo. El enemigo externo aprovechó la oportunidad, claro que sí. Pero la herida mortal, se la infligieron ellos mismos. Y eso es lo que no se puede perdonar. México tiene que mirar, tomar nota y asegurarse de que nunca, bajo ninguna circunstancia, caigamos en la trampa de creer que el discurso puede sustituir a la infraestructura. Porque el día que creamos eso, ese día empezamos a ser parte de la fila. Ese día nos convertimos en otro cementerio de camiones. La geopolítica no tiene piedad con los incompetentes. Y la historia no absuelve a los líderes que sacrifican el estómago de su pueblo para salvar su propia imagen. Lo que pasa en Irán nos afecta porque nos muestra el precio real de los errores estratégicos. Y créanme, ese precio es impagable. Quiero que se queden con esto. La soberanía real es silenciosa y eficiente. La soberanía falsa es ruidosa y caótica. Irán eligió el ruido. Y ahora, en medio de ese estruendo político, lo único que se escucha en sus fronteras es el silencio de los motores apagados. No hay mucho más que agregar sobre la tragedia inmediata, pero sí mucho que reflexionar sobre lo que viene. Si esto escala, si el colapso se vuelve total, la onda expansiva no se va a quedar en Medio Oriente. Pero esa es otra historia. Por ahora, la realidad es esa fila de 100 kilómetros. Y esa fila es la única verdad que importa. México no se explica. México se defiende. Pero para defenderse hay que saber moverse. Y hoy, más que nunca, hay que entender que quien controla el movimiento, controla el destino. No lo olviden. Soy Javier Ortega. Nos vemos en el siguiente análisis, cuando la realidad nos obligue a mirar de nuevo lo que otros prefieren ignorar.